se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad preciosa que nos das de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder tener este espacio en la semana para poder abrir tu palabra y escuchar y tener la posibilidad de recibir un poco de este pasto fresco, de esta palabra que nos provees para este tiempo. Te doy las gracias, Señor, porque es un privilegio enorme del que apóstoles y profetas desearon vivir y estar en este tiempo, nos los diste a nosotros. Señor, te rogamos que nos des tu espíritu para poder estar a la altura de las circunstancias, para poder tener una vida consagrada, pero sobre todo para tener poder, para predicar, para dar un testimonio correcto, para dar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Te ruego, Señor, por cada una de las almas que se ha congregado en esta hora, a través de estos medios que tú nos permites todavía en libertad, y te agradecemos por eso. Te ruego por cada una de ellas para que pueda encontrar en esta hora la respuesta a sus oraciones. Lo pido, Señor, todo esto, rogando por el trabajo misionero que están haciendo en Nueva York y que van a hacer este sábado, para que tu Espíritu los acompañe y esa semilla que van a sembrar no quede sin fruto. Lo ruego, Señor, todo esto sin merecerlo, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba y les decía en esta pequeña introducción antes de la oración que el tema que comentó Brenda, el título, el misterio de Dios revelado, era el título de la vez pasada. Si ustedes, alguno me escuchó la primera vez, fue el título con el que presenté una predicación del pastor Jones. Es la predicación número 6 y 7 del año 1893, una predicación que a mí realmente me impactó y fue lo que hablé en esa hora. Y yo le había dicho que el tema, a Brenda, de eso estoy comentando, le había comentado que el tema que deseaba predicar era sobre la gran apostasía. La apostasía prepara el camino. Pero hay un pasaje que me viene dando vuelta a la cabeza vez tras vez, y que se encuentra en la epístola número 1 del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios, en su palabra, nos está invitando a considerar su amor. Y yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando soy adventista de nacimiento, pero de conocer la verdad presente y entender de qué venía la cosa, no es hace mucho tiempo atrás. Yo más o menos estimo 7, 8 años, 2008, cuando empecé a escuchar sermones de predicadores que reconfortaron mi espíritu y empecé a entender a lo que el Señor nos estaba llamando. Y escuchaba y veía de muchos hermanos que decían: la iglesia predica de amor, pero hay que predicar del mensaje de los 3 ángeles. Y yo estuve mucho tiempo predicando eso, y decía ese mismo latillo: hay que predicar más el mensaje de los 3 ángeles, no tanto del amor.
Y es algo con lo que luché hasta no hace mucho tiempo atrás también, cuando el Señor me hizo cambiar esa manera de pensar, no de dejar de predicar el mensaje de los tres ángeles, sino entenderlo en el verdadero amor. Y es necesario que antes de pasar por la crisis final podamos entender del gran amor de Dios, del gran sacrificio que hizo por nosotros, a la luz del mensaje de los tres ángeles, a la luz del mensaje para este tiempo. Es necesario que lo entendamos para dar una amonestación correcta. Yo creo que esto lo había comentado la vez anterior, cuando nos preguntaron cómo debiéramos predicar el mensaje de los tres ángeles. Creo que fue una pregunta de la hermana Brenda, y cómo debíamos predicar el mensaje de los tres ángeles a la gente, que es el mensaje del amor, de la justificación por la fe, dice la hermana White en Evento de los Últimos Días. El tema de esta obra tiene que ver con dos cosas. Por un lado, poder apreciar, poder entender acerca del amor de Dios, y por otro, últimamente me vengo dedicando, no porque así lo desease, sino porque el Señor está poniendo en el camino a mucha gente con esas mismas características, con hermanos, con amigos que no creen en Dios, son ateos. Yo me muevo en ambiente universitario, pero también en las redes sociales uno publica videos y meditaciones y reflexiones, y me he topado con muchos que no creen en Dios, que no creen en nada de la Biblia, y sin embargo el mensaje expresado con amor les ha tocado de una manera distinta y los ha llevado a reevaluar lo que ellos entendían acerca de la palabra. Entonces, una de las cosas por las que yo vengo orando es por poder llegar a aquellos que no creen en nada, por llegar a aquellos que no creen y no aceptan que haya un Dios de amor que nos ama, y que la Biblia es un mensaje de amor si lo entendemos bien. Entonces, para aquellos que estén en esta situación escuchándome, no conozco el caso de cada uno que me está escuchando en esta hora, tal vez haya hermanos que se hayan conectado por primera vez, pero entiendo también que la gran mayoría estamos al pie del cañón como creyentes, adventistas, y me va a decir, bueno, Leandro, ¿qué nuevo me vas a decir con respecto a esto? ¿Qué cosa nueva me vas a compartir en esta hora? A mí me interesaría que lo puedan tomar personalmente para su vida, pero también como un instrumento que puedan anotar los pasajes para predicarle a aquellos que están necesitando de esto. ¿De qué? Y esta es la gran pregunta que últimamente vengo contestando a hermanos con los que me contacto, que es la siguiente: ¿es Dios la causa del dolor y del sufrimiento? Entonces, vamos a empezar recordando 1 Juan 3:1. Miremos, nos invita Dios el Padre, mirad cuál amor nos ha dado Él. ¿Y en qué se deleita Él? ¿En qué basa ese amor? Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad, olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. El Señor ama la bondad, ama el amor, ama la misericordia. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y recuerdo Éxodo 34, 5 al 7, cuando Moisés se le revela el nombre de Dios, y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces, y bondad. Me hace pensar en el nombre de Dios. Es eso de lo que estamos hablando, es eso de lo que Él es. El nombre de Dios: yo soy el que soy, yo soy. Esto es una frase que tomo del pastor Jones. Él dice: el nombre de Dios: yo soy el que soy. Yo soy implica eternidad. No es yo era, yo seré, sino yo soy, eterno. El que soy. O sea, Él es lo que es Él. Entonces nos está mostrando en su nombre su eternidad y sus atributos. Él se mostró así a Moisés, no solamente por un nombre, sino también por lo que Él era. Y es eso su nombre, es eso lo que Él es. Él nos invita a que consideramos eso. Y cómo se manifiesta continuamente su misericordia. Un pasaje
súper conocido, en Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios manifiesta su amor todos los días. Cada vez que nos levantamos, Él está manifestando su amor. Y ese amor, esa misericordia, no está limitado para ninguna clase. Dice en Hechos 17:25, pues Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Y en Mateo 5:45, Él hace salir el sol, dice que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y uno, considerando estas cosas, a veces se pone, y es cierto, porque en tal lado pasa esto, porque en tal lado ocurre estas cosas, y uno se considera superior por conocer el mensaje para este tiempo. Pero cuando te das cuenta que Dios nos, como dice Pablo en Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene el judío? Y yo pregunto, ¿qué ventaja tenemos nosotros hoy en día? La misma que la de ellos, tenemos la palabra, nada más ni nada menos. Pero en condiciones, no es justo ni a uno, estamos en las mismas que todos, necesitamos de la misma gracia que todos los con los que nos relacionamos. Entonces a veces hablamos, y es cierto, hay hermanos que tienen un poco más de responsabilidad y de conocimiento, pero no nos exasperemos. Dios es el que hace salir el sol sobre malos y buenos, justos e injustos. Él es el que da la vida, respiración. Cuánto amor nos da Dios. Y esto sumado a lo que dice Pedro en su segunda epístola, cuando él habla de todos esos pasos de santificación. Cuando uno se da cuenta de todos esos pasos, agregar a la fe conocimiento, virtud, y uno va viendo todo eso, todo el sacrificio que llega, los últimos escalones tienen que ver con el amor fraternal y con el amor. Porque a veces llegamos a un punto de la experiencia cristiana cuando creemos que ya está todo definido, cuando creemos que llegamos ahí por nuestro esfuerzo, cuando empezamos a ver al otro hermano que está unos escalones más abajo y empezamos a criticarlo, y cuando llegamos a ese escalón nos dice a esto agregar amor fraternal, y al amor fraternal, amor. ¿Cuánto nos faltará a nosotros que al amor fraternal hay que agregarle amor? Y cómo Dios le pagó a la humanidad, cómo le pagó a la humanidad ese amor de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, hermanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo le mostró Dios a cada uno de nosotros su amor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no tenemos nada para considerarnos superior a ninguno. Todos necesitamos de la misma gracia. Todos necesitamos del mismo amor. Recuerdo también de un hermano, una hermana que me dijo una vez, vos sos adventista, yo soy evangélica. Y sé que ustedes aman más a Dios que a Jesús. Pero Jesús es más bueno, me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es eso? Sí, porque Dios es del Antiguo Testamento, Dios es el que mandaba a matar, pero Jesús es el que vino a dar vida. Y yo veo en la obra que hizo Cristo y en su palabra, en Juan 10:30, y no hay diferencia entre el amor del Padre y el Hijo. Él dijo, yo y el Padre uno somos, una cosa somos. Y en Juan 14:11 dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras del Padre y del Hijo son las mismas. Si uno ve tal vez distinto al Padre como al Hijo, Jesús nos vino a traer la revelación perfecta del Padre. Y Él dijo, Cristo sobre el Padre, en Juan 4:20 al 24, que el Padre está buscando verdaderos adoradores. La misión de Cristo es llevarnos al Padre para que lo adoremos. El Padre está buscando verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad.
Y vuelvo a 1 de Juan 3, para terminar con esta primera parte. ¿A qué tipo de relación nos trae Dios si aceptamos su amor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tal vez el tiempo en el que estemos en el ministerio sea distinto unos de otros, pero la paga va a ser siempre la misma. Y eso lo recordamos de la parábola de los obreros de la viña. La paga va a ser siempre la misma. Y estemos atentos, hermanos, porque viene, y no falta poco, para que el número de obreros se complete con un gran caudal de aquellos que son los obreros de la hora undécima. Esos obreros que van a estar trabajando con mucha más fuerza de la que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora. Y sin embargo nosotros vamos a estar clamando como esos obreros pidiendo más pago. Hoy en día podemos estar haciendo ese clamor, hermano. Quisiera recordarles y quisiera mencionarles una cita de la hermana White que está en el libro Deseo a toda la gente, página 14. Ella dice: el conocer a Dios es amarle. Página 14, el Deseo a toda la gente, dice: el conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Y me gustaría que maticemos esta primera parte con la segunda, que es, tal vez lo primero es lo más conocido, es lo que ustedes ya escucharon alguna vez acerca del amor de Dios, de que Él no quiere que el injusto se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora los invito a que consideremos esto a la luz de la profecía. En el capítulo número 37 del libro Conflicto de los Siglos, página 641, digo capítulo porque tal vez las páginas sean distintas. Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 641, dice: al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, vuelvo a repetir, al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, del cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un, ¿me siguen?, por un número relativamente pequeño. Son pocos los que están adorando verdaderamente a Dios. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios, universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. Esto es algo que se encuentra en Conflicto de los Siglos, capítulo 37. El capítulo se llama El conflicto inminente y se los recomiendo, hermanos, para que lo lean. Son capítulos preciosos, no merecen recomendación, pero les hago de vuelta el hincapié para que los tengamos presentes en este tiempo, estos capítulos finales del conflicto, necesarios como el agua para poder entender y poder pasar victoriosos el tiempo final. Entonces, según lo que dice la hermana White, que al rechazar la verdad, los hombres están rechazando al autor, y que Satanás, su propósito es representar falsamente los atributos de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? Conociéndole.
y conociéndole podemos conocer que Dios es amor, podemos conocer uno de sus mayores atributos. Pero voy a ir tal vez al nudo de la cuestión de por qué la pregunta que hice en un comienzo. ¿Por qué la pregunta que se hacen tantos que no creen en el Señor? ¿Es Dios la causa del dolor y el sufrimiento? Bueno, anótense esta referencia y léanla después más tranquilos para acordarse de esto que les voy a comentar a continuación. Confecto de los siglos, también capítulo 37, páginas 646 a las 648. Dice así: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se los permita. Y esto seguramente a más de uno les vendrá a la mente lo que pasó esta semana. Lo que pasó en Haití, lo que pasó en varias de las islas, lo que ocurrió en Miami. A más de uno les vendrá esto a la mente. Tal vez otros recordarán episodios anteriores. Y todos se preguntarán por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué ocurren estas calamidades, estas catástrofes, estos desastres en el mundo? Satanás está obrando por medio de los elementos, dice, para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas, y tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y los emplea para dirigir estos elementos en cuanto Dios se lo permita. Presten atención a lo que sigue, porque tiene que ver con esto. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Presten atención y grábense estas frases en la mente. Dios no causa los destrozos y las desgracias. Dios protege a sus criaturas. Dios los guarda del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su desprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró. Alejará sus bendiciones de la tierra. Esto lo recordarán. ¿Dónde dice que el Señor hará exactamente esto que declaró? Deuteronomio 28, hermanos. Presten atención también a ese capítulo. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. ¿Escucharon? Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. ¿Y quiénes son los que Dios no guarda en forma especial? Aquellos que menosprecian la ley de Jehová. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, dice, con respecto a Satanás. Y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Este es el propósito de Satanás. El plan maestro para el tiempo del fin tiene que ver con una manifestación errónea de los atributos de Dios. ¿Para qué? Para alejarlos de Dios y para acercarlos a una falsa adoración. Dice, a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando. ¿Cómo? Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de tierra y mar, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia.
esas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Y esto yo lo había mencionado hace mucho tiempo atrás, en relación a una noticia del Papa Francisco. Dijo hace un tiempo atrás el Papa Francisco, julio-agosto del 2015, él sacó una encíclica que se llama Laudato Si, que traducido es Alabado sea, Señor. Y en esa encíclica, el número 237 de esa encíclica, habla acerca de la adoración a una ley que Dios no proclamó. Un día de reposo espurio. Ese día de reposo, el domingo, es el que está levantando el Papa y recomienda en noviembre de ese mismo año, en una conferencia que se hace en la ciudad de París por los cambios climáticos y las catástrofes naturales, recomienda seguir las indicaciones que él dio en esa encíclica para no correr los riesgos de las futuras catástrofes que han de venir. ¿Saben dónde se encontraba esto que está diciendo como predicción hace más de 120 años? En el siguiente párrafo dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Hermanos, estamos siendo llamados para, como fue Elías en su tiempo, a ser de aquellos que perturbaban a Israel. No porque Elías lo hacía, sino porque la mente de Acab, en su pensamiento, Elías era el perturbador de Israel. Sin embargo, en 1 Reyes 18:17, él le respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando los falsos cargos se hayan despertado a la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Entonces, ¿cómo me gustaría poder continuar con esta segunda parte explicando esto que yo me pregunté al leer esta cita? Dice: Satanás es el que hace las catástrofes, las crisis, enfermedades, pestes, todo lo que ocurre hoy en el mundo es producto y obra de Satanás, no es obra de Dios, y ocurre porque el mundo cristiano menospreció la ley de Jehová, y entonces, por ese mismo motivo, Satanás tiene dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Pero, ¿cómo puedo yo, en la palabra de Dios, en su Biblia, encontrar este mismo mensaje? ¿Cómo puedo encontrar en la Biblia que es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder destructor? ¿Cómo puedo entender que es Dios y no Satanás? Y a ustedes les parecerá algo sencillo. Yo les manifesté al principio acerca del amor de Dios, y parecería extraño que este Dios de amor pudiera hacer todo eso. Pero son estas mismas dudas y estas mismas perplejidades las que a muchos los alejan de la palabra de Dios, y a muchos cristianos, muchas congregaciones cristianas tienen deficiencias en este punto por desconocimiento de la palabra de Dios. Hay una lectura superficial, una lectura errónea de la Biblia. Dice en este mismo capítulo, página 640,
En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Hermanos, esto es algo muy, pero muy serio. Satanás obró, pervirtió en las doctrinas de la Biblia y se incorporaron errores en la fe de millares de personas. ¿Cuáles son de estas cosas de las que habla? Bueno, voy a mencionar acerca de algunas que están en los párrafos siguientes. Dice: la Biblia está al alcance de todos. Presta atención. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. Hermano, cuando vos tomás la palabra de Dios, le haces preguntas con respecto a, como decía el hermano Samuel, por eso me encantó lo que predicó a su momento, le haces preguntas con respecto a cómo debieras vestirte, cómo debieras alimentarte, cómo debieras hablar con tus amigos y conocidos, cómo debieras ser lo que vos mirás, lo que vos escuchás. Le preguntás al Señor por su palabra cómo debiera ser tu vida. La Biblia está al alcance de todos, pero son pocos los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, hermanos, sino también, dice la mensajera del Señor, también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Y no les voy a decir cómo empieza esto, sino busquen cuál es el plan de Satanás, los pasos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son los pasos de Satanás con respecto a negar estos puntos de la fe? ¿Cómo se llega a esto? Primero, les doy una pista, negando los testimonios del Espíritu de Profecía. Luego, los pilares de la fe. Se sigue por negar la palabra y el camino siguiente es a la perdición. Todo comienza, y si ven los distintos movimientos, todos comenzaron por un rechazo al testimonio que Dios nos está dando en este tiempo. Pero por sobre todo, hay una incredulidad predominante en la iglesia con respecto a que la Biblia es verdaderamente la guía de la vida, es verdaderamente palabra de Dios, que lo que dice ahí es verdad, no es un cuento, no es un invento, no es mentira, es verdad lo que está ahí. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Y empezamos, me salgo un poco de la frase, y empezamos dando formas espiritualizadas a lo que se encuentra en la Escritura. Empezamos a dar formas erróneas a lo que es claro y contundente de la Escritura, a lo que es literal. Le empezamos a dar formas de parábola para no leer lo que está escrito. Y al fin y al cabo, al que estamos haciendo mentiroso es al Señor. Porque el Señor, desde un principio hasta un final, lo que desea es que creamos en su palabra. Que cuando Adán y Eva le dijo, no coman de ese árbol porque el día que coman van a morir, el deseo de Satanás desde un primer momento es que desconfiemos de la palabra del Señor, que desconfiemos. Y él dijo, si así Dios le había dicho. Pero lo que Satanás le estaba preguntando es si Dios en realidad los amaba tanto, les estaba haciendo desconfiar del amor de Dios. Entonces vuelvo a la cita, consideran como debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las sagradas escrituras y a espiritualizar y eliminar de sus más importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, fíjense lo que contrapone, de espiritualizar al literal, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio.
Entonces, hermanos, me gustaría compartir en la palabra del Señor cómo una lectura errónea nos puede llevar a pensamientos erróneos. Yo pensaba cuando leía, por ejemplo, el libro de Éxodo, por mencionar un caso, cuando el faraón es una y otra vez les niega al pueblo de Israel salir, él endurece su corazón, pero que manifiesta la Escritura es que Dios endureció el corazón del faraón. Y muchos leen esto, leen pasajes donde Dios le ordena ir a pueblos y exterminarlos, leen en la Escritura momentos donde el Señor hace grandes sacrificios y consideran que el Señor no es tan bueno como parecía. Pero yo quisiera que ustedes me acompañen en una lectura que aparece en 1 Samuel, para entender primero el concepto de lo que les digo, y de ahí poder encontrar en la misma palabra una respuesta a esto. En 1 Samuel capítulo 16, verso 14 al 17, y también verso 22 al 23, vamos a encontrar la historia, para hacerlo breve, porque sé que el tiempo me es breve también, pero me gustaría compartir esta parte. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Se acuerdan por el evento de Samuel capítulo 15, cuando es ordenado que no solamente mata al rey, sino los animales? Y él se toma el atributo de salvar a algunos animales para sacrificio, cuando el Señor no lo había dicho así, y Saúl se escuda en el deseo del pueblo, muy distinto a la oración de David del Salmo 51. Pero en este salmo, en este capítulo 16 de 1 Samuel, verso 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, en verso 15, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces le recomiendan que vaya a buscar a alguien que toque un instrumento, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tengas alivio. No solamente el que escribió el libro dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, sino también que los criados contemporáneos a Saúl entendían que el espíritu malo que atormentaba a Saúl provenía de parte de Dios. Y otra cosa muy interesante, al margen, el tema de la música. Porque muchos creen que la música depende solamente de si la letra es buena o mala. Pero este caso es un ejemplo muy concreto que yo he compartido con hermanos por los cuales oro, que se encuentran en otros tipos de ritmos musicales de otras denominaciones, y ellos me dicen, bueno, mirá qué linda letra. Y yo le digo, pero la música es espantosa. Y les recuerdo este pasaje. No solo la letra es lo que importa, cuánto influye la música para que una persona pueda alejar un espíritu o acercarlo y potenciarlo. En 1 Samuel 16, 22 al 23 continúa diciendo que Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl sentía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, hay un testimonio muy interesante de un pastor muy conocido adventista, que él comenta cómo música espiritual, himnos instrumentales que salían por su cadena, muy conocida también, eran escuchados por gente que estaba en ese momento pasando por un tratamiento psiquiátrico. Y mientras escuchaba esa música, esa gente se tranquilizaba. Ustedes lo pueden encontrar, esa música se llama Momentos de Paz, y ya van a saber también de quién estoy hablando. Se las recomiendo porque es una música hermosa, hermanos, para que puedan compartir con aquellos que están, no solamente el problema es de encontrar un alimento físico, también tenemos que alimentar nuestro espíritu, y por medio de la música encontramos ejemplos de que es una ayuda para poder tranquilizar nuestra mente, no tener todo el día o a nuestro alrededor la radio, la televisión, cosas que nos aturden, y eso después repercute en un montón de actitudes que uno tiene en la casa, en el trabajo. Muchas cosas de estas podrían ser corregidas
como Saúl hacía. Nada va a quitar que Cristo sea el que... nosotros podemos comer sano, podemos escuchar de la mejor música, pero si Cristo no está, nada sirve. Podés limpiar la casa, ese espíritu se va a ir, pero a la larga van a volver 7 peores. Entonces necesitamos un montón de cosas, pero necesitamos sobre todo que Cristo muera en nuestro corazón. ¿Cómo entendemos estos pasajes? ¿Cómo entendemos que ese espíritu malo de parte de Dios no es tal como lo estamos leyendo? ¿Cómo podemos entender lo que nos está diciendo la Escritura? Los invito a leer en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 18 al 22, una explicación que para mí es una de las más interesantes para poder entender esto. Dice así: entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Todo el ejército. Presten atención, ¿quién estaba delante de Jehová? Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga a Ramot de Galaad? Entonces lo está preguntando a todo el ejército de los cielos. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto el espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Presten atención a este pasaje. El espíritu que presenta en este pasaje es una persona, es un ser distinto a Jehová. Ese espíritu es de aquellos que estaban en su mano derecha y su mano izquierda. Es de aquellos de ese ejército de los cielos. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 1, verso 7 y verso 13 al 14. Dice del verso 7 de Hebreos 1, ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Sabías que la Biblia habla acerca de los ángeles como espíritus? En Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos qué cosa? Espíritus ministradores. Entonces vemos que la palabra de Dios habla de los espíritus. Podríamos decir, bueno, pero los espíritus buenos. Sin embargo, los espíritus malos, de aquellos que cayeron, dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra qué? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura en Efesios 6 y también en Efesios 2 habla de estos seres como huestes espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Se habla de los ángeles como espíritus. ¿Y cómo podemos ahora articular todos estos conceptos que venimos hablando? El libro de Job, capítulo 1, nos plantea el escenario concreto. Job capítulo 1, versos 6 al 12, que es el caso que presenta la mensajera del Señor en la cita que leí de Conflicto de los Siglos, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, entre los hijos de Dios, vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Venga ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Entonces le dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está a tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, hagamos este ejercicio de comparación. Veamos que Job capítulo 1, verso 6 nos dice que un día fueron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 18, también dice que había visto a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos. Estaba en su mano derecha y a su mano izquierda. En Job dice que entre los hijos de Dios había uno, del cual se llamaba Satanás. Y en segunda de Crónicas 18 dice que habían unos que discutían así, otros discutían así. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo de qué manera iba a concretarlo. Iba a ser espíritu de mentira. En el caso de Job, espíritu de destrucción. Es interesante, hermanos, que podamos hacer esta comparación para poder entender lo siguiente. Juan 10:10 dice, hay uno, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hay un ser que es Dios, que es un Dios de amor. Y se manifestó a través de su Hijo de esta manera, dando vida. La forma en que reconocemos si es de Dios o no es de Dios, viene especialmente por esto. El ladrón lo único que hace es hurtar, matar y destruir. Pero nos presenta a Jesús que hay otro ser. Dios no es el que se encarga de matar, de robar, de destruir. Ese es el ladrón. Y Mateo 13, en la parábola de Jesús sobre el hombre que sembró buena semilla en su campo, Mateo 13, el 24 al 28 por lo menos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, no vino un enemigo, no, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces todos le preguntaron, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Señor, ¿tú no eres bueno? ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué hay cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Cuando leemos Génesis 1, ¿no leemos a cada paso del día de la creación, el Señor hizo todo bueno y bueno en gran manera? ¿Por qué ocurren las desgracias en la tierra? ¿Por qué ocurren las catástrofes? Ocurren las pestes, las enfermedades. Un enemigo ha hecho esto. No quisiera introducirme a profundizar en este concepto porque habría que agregar lo que también dice Santiago capítulo 1 y Santiago capítulo 4 al respecto. Porque también nosotros, si rechazamos al Señor, también tenemos parte de culpa en todo esto. Y es más, Apocalipsis capítulo 11 dice que el Señor va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Y entre ellos están todas estas naciones y estamos todos los que pudiéramos estar involucrados en estas cosas. Ahí, el Señor nos permite elegir. Elijan entre el bien y el mal, dicen en Deuteronomios. Él nos va a elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Nosotros podemos elegir. Deuteronomio capítulo 28, si nosotros decidimos obedecerles, nos va a ir bien en todos lados, sea donde estemos. El plan de Dios es que vayamos al campo, pero si aún todavía el Señor no nos ha dado esa bendición, aún en la ciudad, si somos obedientes a Él, vamos a ser prosperados, porque es su voluntad que aquellos que lo obedecen sean prosperados, pero aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios van a entender que el plan de Dios no es estar en las ciudades, sino en el campo. Esto, por un lado, hermanos, es Satanás el que hace todas las destrucciones, todas las pestes. Pero hay un punto que también tenemos que entender lo siguiente, que Dios ejecuta en algún punto de la historia su extraña obra. Dice Isaías 28, verso 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Llegará un tiempo cuando Él hará una obra que será perfecta.
que consumará todo lo que estuvo pasando durante toda la tierra. El que comenzó la buena obra la va a culminar. Y esto lo plantea en Isaías capítulo 27, verso 1. Dice, en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte. ¿A quién? Al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre esto, querido hermano? ¿En qué momento se destruye al dragón que está en el mar? ¿No ocurre esto durante posterior al milenio? Entonces, hermanos, todo este periodo que estamos viviendo tiene que ver con dos cosas. Primero, es Dios que lo permite. En segundo lugar, Satanás está involucrado en todo lo que está pasando. Y en tercero, se da en aquellos que menosprecian la ley de Dios. Y uno preguntará, pero, está bien, Leandro, te entiendo, pero ¿qué con respecto a aquellos que aman a Dios, que comen de la manera que hay que comer, que visten de la manera que hay que vivir, que llevan una vida íntegra, consagrada, y aún así sufren enfermedades, sufren robos, sufren de un montón de cosas que con respecto a eso? Y leyendo el libro de Job y recordando los primeros pasajes, podemos entender cómo el Señor obró a través de esta persona para darnos un ejemplo a nosotros que estamos en tiempo del fin. ¿Cuál es la voluntad de Dios santa y perfecta? Primero, que el que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir piadamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. No se nos promete, como siervo de Dios, tener la vida arreglada. Muchas de las cosas también ocurren, como en el caso de Job. Él dice en los primeros pasajes, los primeros versículos del capítulo 1, que él ofrecía sacrificios por sus hijos. Y mi pregunta es, ¿por qué los hijos no ofrecían sacrificios por ellos mismos también? Dice que Job los ofrecía por la duda, por la duda que ellos no lo hubiesen hecho y estuvieran en pecado. ¿Por qué cada uno no lo ofrece? Hay muchas situaciones que son muy complejas de definir y determinar. Si vemos el primer ataque que hace Satanás, porque hace dos, el primero lo hace en todo su contexto, todo su entorno, pero no lo ataca a él. Veo que cuando Job bendice, cuando Jesús bendice a Zaqueo, dice que la bendición va a caer sobre él y sobre toda su casa. Pero eso no es una condición para que sea así si la familia no está en sintonía. Por Noé se salvó toda la familia, pero la familia estaba trabajando juntamente con Noé por ese arca, para salvación de toda su familia. Las cosas ocurren y no ocurren porque sí. Siempre hay una explicación, pero hay veces que la explicación es muy difícil de poder explicar, de entender, como en el caso de Job, en el segundo ataque de Satanás, cuando lo ataca con enfermedad. Y he conocido el caso, un hermano, al que le agradezco al Señor que haya podido saludar 2 meses antes de que falleciera. Porque yo con ese hermano había tenido, no una discusión, un pleito, pero no habíamos quedado bien. Por cosas de la vida no habían pasado, no habíamos tenido la mejor relación. Y yo quería arreglar mi situación con él. Una persona que, si lo conocieran, él hablaba y predicaba sobre la reforma pro salud. Nadie diría que una persona así pudiera morir de lo que él murió. Pero aún a estas personas que están en estas situaciones, un cáncer, como le ocurrió a él, que pobrecito, sufriendo horrores, me escribía y hablábamos. Sin embargo, la paz que sentía ese hombre y la paz que sentí al poder hablar con él y poder haber arreglado las cosas. Pablo dice que la muerte a él era ganancia. Pero si estar en esta vida para servir a otros era su misión, entonces dice, yo ya no sé entonces con qué quedarme.
Yo no vengo a darles una explicación tal vez de todas las cuestiones más complejas del Señor, pero sí de lo sencillo que está en su palabra. El Señor nos ama, Él no quiere la muerte del impío, no es el Señor el que sembró la mala semilla, el Señor no nos hizo imperfectos, nos hizo bueno en gran manera. El Señor no solamente nos hizo bueno en gran manera, sino que cuando pecamos y caímos, Él hizo un plan, y en ese plan estamos incluidos todos. Los que hoy creemos y los que no creen, están incluidos todos. Ese propósito de Dios, que la gente sufra. Y Él tiene una salida, tiene un escape para cada uno de nosotros. Sin embargo, cada caso es particular. Y si en esta vida nosotros podemos entender que en realidad nuestra misión no es servirnos a nosotros, no es como nosotros estemos, sino que nuestra misión es cumplir esos dos mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si entendemos que nuestra misión no es una vida para el yo, sino una vida de servicio, vamos a entender realmente cómo es la naturaleza de Dios. Cómo es Dios, que Dios es amor. Dice que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, y la naturaleza da. Nosotros debiéramos continuamente aprender de todas estas lecciones que da el Señor a través de su naturaleza, que es, en definitiva, donde se reveló su eterno poder y deidad, dice en Romanos 1:20. Todas estas cosas, hermanos, nos dan lecciones preciosas a nosotros que estamos viendo en este tiempo del fin. A nosotros se nos va a acusar de las peores cosas, pero nosotros, con nuestra vida, tenemos que manifestar ante el mundo el verdadero carácter de Dios. Nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, tenemos que manifestar a aquellos que no lo conocen acerca del amor de Dios. Y quisiera terminar, hermanos, mencionando justamente estos pasajes. 1 Juan capítulo 4, versos 16 y 17, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué cosa? Confianza en el día del juicio. ¿Y qué es lo que predicamos del mensaje de los tres ángeles? Temed a Dios y dadle gloria. Te está diciendo, amalo a Dios. ¿Pero por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje, el primer mensaje, el tercer ángel, nos está diciendo, amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Nos está dando un mensaje concreto, directo. Es un testimonio que vamos a tener que llevar a todo el mundo. Pero prestemos atención cómo termina esto. Para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es amor, así somos nosotros en este mundo. Y la pregunta, hermano, es, querido hermano y hermana, ¿así somos en este mundo, hermanos? ¿Así nos estamos comportando? ¿Estamos manifestando el amor de Dios? Te dejo este desafío para la semana, te dejo esta decisión para que tomes en tu vida. Muchos van a estar guardando el sábado y se van a perder, porque como pasó en los tiempos de Cristo, muchos guardaron el sábado y sacrificaron a Cristo. Esto no es cosa que es un invento mío. Joya los testimonios, léanlo, tomo 2, el sello de Dios. Muchos de los que están guardando el sábado se van a perder, léanlo. Sin embargo, los que lleven el sello de Dios en su frente, ellos se van a salvar. El sello de Dios en la frente es el nombre de Dios, dice Apocalipsis 14:1. Y ese nombre es su carácter. Su carácter es amor, su carácter es la ley, su carácter es el sábado. Y el sábado es una manifestación del amor de Dios. De que un día dijo, 6 días trabajó, hay un día que nos vamos a juntar, que nos vamos a reunir para disfrutar de ese amor. Que el Señor los bendiga, los acompañe en esta semana, que sea este tema para frutos, para dar gloria y honra al nombre de Dios en la obra que van a hacer en Nueva York. Es mi deseo que puedan dar un mensaje, que la gente se convierta, pero no solamente por el folleto que tal vez estén dando o video, sino que lo más poderoso va a ser el testimonio que den ustedes a esas personas. Un testimonio desinteresado, un testimonio de servicio, un testimonio de amor. Que la gente ese día pueda ver algo diferente en ustedes cuando vayan. Que
que la gente mañana cuando vaya a tu trabajo, cuando ahora te vas a acostar con tu mujer, con tu marido, cuando vas a despedir a tus hijos, cuando mañana te levantás y haces culto, que ese testimonio sea un testimonio diferente, que ellos puedan ver, entender y gustar que el Señor es bueno, y que eso lo puedan ver también transmitido en tu vida. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Leandro. Es tan frío saber que las personas que también estamos guardando el sábado nos podemos perder. Hay tanto que arreglar en nuestras vidas. Y hablando también parte de la apostasía, Leandro, yo no sé si tú nos puedes dar información de lo que va a hacer el Papa allá en Sweden con los luteranos. No sé si tú estás informado de lo que está pasando, de lo que va a pasar allá en octubre 31, ya falta poco. Mira, hermano, me da vergüenza decirle que estuve analizando más el Laudato Si que lo que va a ocurrir ahora en octubre. Pues nos juntamos con varios hermanos y si bien me gustan las noticias, estoy más en lo que pasó para analizarlo. Lo que por ahí algunos no me conocen, yo no soy pastor, no soy predicador, me dedico a estudiar la historia y tengo mucha afinidad por lo que pasó y no por lo que va a ocurrir. Hay algo que a mí me cautiva todo esto que está ocurriendo, que es cómo se están acelerando las cosas por el año especial que estamos viviendo, que es el año jubileo, porque todas estas reuniones estaban planeadas y planteadas para el año siguiente, cuando debiera celebrarse. En 1517 Lutero clavó las 95 tesis de justificación por la fe que nosotros tanto conocemos. El año 2017 cumplirían 500 años de ese evento. Sin embargo, por una extraña razón, que no me extraña que los planes del Señor se estén acortando, se estén acelerando para nuestro bien, se estén adelantando muchas de estas cosas. Y este año se termina el año de la Puerta de la Misericordia. Acá en Argentina se están acelerando mucho las cosas con respecto a estos eventos. Hay propuestas y se está llevando adelante también para fin de octubre, que quienes no tengan todo el dinero vigilado por el gobierno, por el Estado, van a empezar a pagar penas mucho más duras, y quienes no lo tengan, o sea, quienes no esté legislado, no esté explicitado por las vías legales, no esté blanqueado, como se dice en este país, van a ser tratados de ladrones, de malhechores. Y mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en el tiempo, cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 13, verso 17, que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, sino el que esté guardando el domingo y tenga acreditación para comprar a través de eso, por esos canales oficiales? Entonces, acá se están dando experimentos que solamente en otros países se harán de otra manera. Se están dando experimentos muy fuertes en ese sentido, y por el lado de la apostasía en particular, el Papa va a hacer un gran trabajo. Pero lo que tenemos que prestar atención, que era tal vez el tema que me interesaba dar, y que, si me permitís, Brenda, doy una frase sola, que es lo que a mí me llamó la atención. Siempre consideré, 2 Tesalonicenses capítulo 2, pensando en la obra del papado. Y es así, yo no quiero decir que eso no sea así, pero leyendo y releyendo lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, qué libro, hermanos, que debiéramos repasar de manera cotidiana, así como el deseo de toda la gente. Uno debiera dedicarle una hora a la vida de Cristo. Debiéramos dedicarle también al estudio de la profecía y de los eventos que están por ocurrir. Dice el capítulo 26, que es los Estados Unidos en la profecía, fue la apostasía. Bueno, esto viene en relación a que siempre que la Iglesia obtuvo el poder secular, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. Y las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos han manifestado el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia.
Entonces dice el siguiente párrafo: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Qué es la apostasía? La aplicación, o sea, ir en contra de la ley de Dios, y particularmente en el descanso dominical. Entonces, como no pueden llevar adelante el día de domingo en la antigüedad, a través de otras cuestiones también, como no hay un apoyo en la palabra, se manifiesta por la fuerza. Ojo, hermanos, esto está en Gálatas capítulo 4. Esta es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y uno que no lo es. El que usa la fuerza, cuando no hay argumentos en la palabra y utilizamos la fuerza, hablamos mal del hermano que nos está trayendo tal vez un mensaje distinto y decimos, no, esto no es así, y lo empezamos a criticar y hablamos en contra de él, en vez de ver si está en la palabra, si lo perseguimos. Esto también dice un pastor adventista, Loughborough, ya del siglo XIX. Él hablaba de 5 pasos que conducen a la apostasía: armar un credo, que la gente se rija por él, y el último de esos pasos es perseguir a la gente. Cuando no hay una base sólida, perseguimos. Entonces, la apostasía es lo que induce a la iglesia primitiva, lo que indujo a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, la bestia. Pablo dijo que vendría la apostasía y se revelaría el hombre de pecado. Sin embargo, yo siempre me quedé pensando en, si Pablo dice, ¿no? Y esto también lo manifiesta Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, que los hermanos de Tesalónica se habían quedado confundidos con la primera carta, que decía que muchos de ellos que estaban vivos iban a ver al Señor. Entonces Pablo les dice, ojo, presten atención, que Cristo va a venir, pero antes se tiene que manifestar la apostasía. Y nosotros sabemos, se manifestó año 538 hasta el año 1798, la apostasía se levantó, pero dice, ya estaba actuando, ya estaba obrando, hay algo que lo detenía. Sin embargo, se levantó la apostasía, el poder se hizo fuerte, y sin embargo, nosotros seguimos acá. Entonces, mi pregunta es, Señor, ¿por qué si ya se levantó la apostasía, todavía nosotros seguimos en esta tierra? Y concluyo con cómo termina el párrafo. Si alguien no tenía el conflicto de los siglos, me habrá adivinado, pero dice, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Todavía la apostasía en la iglesia no se desarrolló. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolló la imagen de la bestia. Falta que la imagen de la bestia, que sabemos que es el protestantismo apóstata, entre en apostasía. La Iglesia Católica hace mucho tiempo que cayó, no va a volver a caer en apostasía, pero hace falta que las comunidades religiosas protestantes rechacen de pleno la ley de Dios y acepten el descanso y acepten de común acuerdo a nivel general, pero no solamente a través de tal vez vemos en internet páginas de Uculmene y ahí hablan del domingo y hablan de un montón de otras cosas. No solamente eso, sino que además necesitan de la ayuda del gobierno civil. Entonces, eso es la imagen de la bestia. Es un poder religioso sumado al apoyo de un poder político, un poder estatal. Y esto es lo que se está tal vez acelerando, que es a mi juicio lo que puede estar ocurriendo con los luteranos. Se están acelerando un montón de tratativas para que lo que nosotros consideramos dentro de mucho tiempo más, todas estas cosas se puedan ir acortando, simplificando para nuestro mal, ¿no? En ese sentido, para nuestro mal en cuanto a la persecución, pero para nuestro bien, porque son señales de que Cristo viene pronto. Entonces, hay una apostasía que se dio, sí, pero hay una apostasía que falta, que es la que prepara el camino para la imagen de la bestia. Dice, esta apostasía va a preparar el camino. Y hay una amonestación que da el capítulo 22, como en las diversas iglesias, y bueno, también lo vemos en el capítulo 2, qué pasaba con aquellas personas que se quisieron mantener fieles a la verdad, y sin embargo, la iglesia estaba yendo hacia un camino de rechazo a la ley de Dios. Son cosas que recomiendo para leer porque me gusta mucho cómo está explicado capítulo 2 y capítulo 22.
del conflicto de los siglos. Son capítulos que tal vez uno se saltea cuando se emociona leyendo los finales, pero todos estos capítulos que nos anuncian, capítulo 1 particularmente, es Mateo 24, desarrollado para tiempo de fin, parece Génesis y Apocalipsis. De cómo empezó la historia, termina. Y nos va llevando a eso. Perdóname, no puedo dar más detalle con respecto a lo que va a ocurrir en 31 porque desconozco, pero trato de unir con aquellas cosas que vengo estudiando y vengo analizando, y sí, son movimientos que están apresurando la venida del Señor, y para diciembre ya hay un cierre de este jubileo que planteó la Iglesia Católica, que tal vez alguno no sepa. Hay un Francisco también en la Biblia, y en el conflicto de los siglos, que fue un rey francés, y en ese capítulo habla acerca de los jesuitas, y también ese capítulo nos plantea de la gran persecución que hubo hacia el mundo protestante. Los jubileos son eso, no es algo que haya descubierto yo. Esto lo plantean tanto Jones como pastores posteriores que lo han analizado. Los jubileos de la Iglesia Católica siempre dieron lugar a persecución en el mundo cristiano, y acá en Argentina me refiero, como país católico, cada vez más fuerte se hace eso, y cada vez más difícil resulta poder hablar la palabra, sobre todo teniendo un papa argentino, hablar de estos temas. Es un asunto complicado, pero no tan difícil de entender desde este lugar y conociendo la historia del mundo. Gracias, Leonardo. Leandro nos dice igual mucha información, muy interesante, tu punto de vista. Tú mencionaste algo sobre las 95 tesis de Martín Lutero, ¿no? Que se van a, bueno, siendo los luteranos antes protestantes, o son protestantes, protestaban por lo que hizo la Iglesia Católica. Danos un poquito de información de eso. Tú mencionaste las 95 tesis de la justificación por la fe. Ya para saber una idea, ¿no? Cómo el Papa está trabajando. Ya él estuvo allá en Together, allá en Washington, después estuvo en Texas hace poco otra vez con esa reunión que se llamaba United, y ahora con la que se va a ir allá a Sweden. Y lo que tú dijiste, mencionaste sobre la bula de la misericordia en noviembre 20, que se cierra esa misericordia. Pero explícanos un poquito eso de las 95 tesis y la justificación por la fe, para que tener una idea, cómo él está trabajando y cómo se está tratando de unir en esta apostasía. No puedo decir nada nuevo de lo que uno pueda encontrar en el conflicto de los siglos tan bien explicado. Tal vez me va a dar un poco de vergüenza si olvido algo, pero sabemos bien que en el tiempo en el que se dio el mundo, sin la Biblia, y cegado por la opinión de prelados y curas, entendía que la única forma de acceder a la salvación era a través de indulgencias, que era la compra de perdón. La gente entendía que la forma de acceder a eso era a través de lo que ellos hicieran, de las obras. Lutero plasma en 95 principios, en esas 95 tesis, lo que él consideró como lo que ahora conocemos la justificación por la fe, que el hombre puede ser salvo, y es salvo no por lo que haga, sino en quien crea. Si Cristo ocupó tu lugar, no hay nada que puedas hacer para poder mejorar eso. Es como si le estuviéramos diciendo a Cristo: lo que vos hiciste en la cruz está bien, pero le falta un poquitito, y ese poquitito lo tengo que hacer yo. Lo que dice Lutero es que no, Cristo lo que hizo es el sacrificio completo, perfecto. Esto no es nada nuevo. Los judíos en la antigüedad también tenían el mismo sistema. El Cordero ocupaba el lugar de ellos no podían hacer nada. El Cordero el que ocupaba el lugar que ellos tenían que ocupar si el pecado era la paga de muerte en la vida de cada uno. Pero tenían, dice, el pecado, dice, más la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo evangelio
es el evangelio, dice Hebreos 4, verso 2, es el mismo evangelio de los judíos, no es un evangelio nuevo. Ese evangelio es el que volvió a poner sobre el tapete Lutero, para manifestar entre esas cosas la justificación por la fe, pero también la autoridad de las escrituras por sobre la autoridad humana. Lo que hizo Lutero es volver a traer a la luz un montón de cosas que habían estado ocultas por interés del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Ya vemos que durante diversas etapas de la historia, la Iglesia Católica se mostró en una posición por encima de todas las naciones y gozando del favor de muchas naciones para poder llevar a cabo lo que ellos creían. Sin embargo, en el siglo XVI empezó a extenderse este movimiento protestante, bien, porque encontramos ya Wycliffe, Huss, que ellos ya habían predicado, pero es con fuerza en el siglo XVI que esto se empieza a manifestar, y lo que hace la Iglesia Católica, y lo que hace Satanás particularmente en ese tiempo, es levantar hay dos grandes hitos en ese tiempo. Por un lado, la creación de la Compañía de Jesús, que si ustedes leen en el Conflicto de los Siglos van a encontrar una visión mucho más interesante que la que encuentren en la película La Misión, tan edulcorada de los jesuitas. Los jesuitas no son esos que iban a defender a los indígenas de los opresores portugueses y españoles. Los jesuitas eran formados, eran un ejército del Papa, formados para no conocer otra razón que la de servir al papado y sobre todo, con rituales de meditación satánica, todo lo que hoy vemos, el sistema educativo. Hay un libro que se los recomiendo de Sutherland, un pastor adventista del siglo XIX, que escribió La educación cristiana. Hermanos, léanlo. Si ustedes leyeron alguna vez La educación de Elena de White, yo con ese libro puedo entender por qué Elena escribe muchas cosas de las que escribe. Hay cosas que en ese tiempo se estaban hablando y que cuando uno empieza a unir cabos, por eso está diciendo tal y tal cosa, por eso es que se armaron el Instituto Madison y etcétera, etcétera. Por eso que había tantos movimientos en esa época. Con el correr del tiempo, y como les recomendé el capítulo 22, pasó que al morir los reformadores, los que le siguieron dejaron de reformar. Esto es historia conocida, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. El problema es que a medida que pasaba la historia se iba licuando cada vez más la fe. Y se llega a este momento al que estamos viendo nosotros, que como repito y repito, somos privilegiados de poder vivir en este tiempo. Dice el apóstol Pedro que profetas quisieron estar en este tiempo, ellos mismos estudiaron sobre estas cosas. Sin embargo, hoy nosotros nos encontramos en este lugar. Y dice el capítulo 36 del Conflicto de los Siglos que los protestantes consideran hoy al romanismo con mayor estima que años atrás. En los países donde predomina el catolicismo y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para obtener influencia, se nota una indiferencia respecto a las doctrinas que separan a la Iglesia reformada de la jerarquía papal. Dice, está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo nuestras diferencias sobre puntos vitales no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestras partes nos pondrían en un mejor entendimiento con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen evangélicos, pentecostales? ¿Cuántos les están enseñando a sus iglesias a aborrecer el papado? Y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a ser infieles a Dios. Pero cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados hoy. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que los caracterizaron cuando reinaba en los siglos de ignorancia y tinieblas.
excusan sus terribles crueldades, que lo vimos esto con Juan Pablo II, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos en ella. ¿Y habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años? Tal vez esto va la respuesta, Brenda, a lo que vos me decías. ¿Habrán estas personas olvidado sus pretensiones de infalibilidad? Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más dogmático que nunca antes. ¿Qué es lo que separa de la Roma que conocemos en la historia de la actual? La Roma actual tiene restricciones de parte de los gobiernos civiles. Por eso dice, deróguense las restricciones impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese la Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Ya conocemos cómo actúan el movimiento que hoy encabeza la cúpula de Roma. Los jesuitas tienen una forma de actuar muy particular, y que esto lo manifiesta también en el conflicto de los siglos, una forma muy particular de hacer ver su obra, muy distinta a la que nosotros tenemos en cuenta de ellos. Sin embargo, ellos están por las sombras, introducidos. Quiero buscar la frase, porque tengo otra versión del conflicto de los siglos y siempre me olvido la frase de los jesuitas. Ellos tienen una forma de actuar especial con respecto a eso. Se introducen en los gobiernos, se introducen entre los como funcionarios de los reyes en la antigüedad, y actualmente entre ministros de los presidentes, para poder introducir cambios y formas que en el futuro van a complicarnos a nosotros la profesión de la fe. Acá en Argentina seguramente ha repercutido en todo el mundo por lo que ha pasado. La Iglesia Adventista ha sufrido uno de los mayores ataques, pero no porque sí. Acá en Argentina, en las semanas que pasaron, no pasó un mes todavía de la noticia, y uno ya tenía conocimiento de esto hace ya tiempo atrás, que habían llegado contenedores con donaciones hacia la Argentina, y que esas donaciones no tenían buena procedencia, no se habían pagado al fisco, a la agencia recaudadora lo que había que pagar a la aduana, etcétera, etcétera. No se habían hecho todos los pasos legales. Sin embargo, la noticia de esto, que se hablaba de la Iglesia Adventista, entró en un caso de corrupción, un caso de evasión de impuestos, de todo lo que ustedes quieran atribuirle, salieron por dos canales que son dos canales antisectas, uno sobre todos. No salieron por los canales principales la noticia, pero salió por canales que fuertemente hablan en contra de las sectas y cultos religiosos en contra de la Iglesia católica. Entonces, en el país que tiene como representante al máximo líder de la Iglesia católica, está tratando de marcar la cancha de la única iglesia que tiene entre sus entre varias cosas el testimonio, el espíritu de profecía. Y yo con esto no voy a defender a la Iglesia Adventista ni atacarla, nada por el estilo, pero muchas de estas cosas que están ocurriendo están poniendo en jaque y están haciendo que se tomen, como sabemos, la ley dominical no va a venir, no se va a exponer de una, sino que van a ser, como dice dentro de los últimos días, concesiones por debajo, concesiones que no se van a estar viendo, uno no va a poder distinguirlas. Todas estas concesiones que se están dando, parece que las que se dieron no sirvieron, y hace falta aún un poquito más para que todas las iglesias estén bajo el ala de Roma. Roma odia el conflicto de los siglos, por eso yo siempre lo recomiendo. Odia el conflicto de los siglos, porque Satanás odia el conflicto de los siglos, porque le desmantela el plan que él tiene a seguir.
Y yendo, como para no irme tanto por las ramas, volviendo a la noticia, si bien el de los luteranos, ya lo comenté, hace un tiempo atrás había salido también la noticia de los valdenses. Es como que se vienen dando estos grandes hitos. Los valdenses habían sido los primeros, y en el conflicto del siglo son los primeros que hablan a favor de la escritura, son los que no tienen miedo de perder la vida por amor a la palabra de Dios, y son los primeros que son comprados en este último tiempo, de los más fuertes. Ahora están siendo los luteranos. Si leen capítulo 22, van a encontrar que el camino es uno solo. El camino que nos está llamando el Señor, y que está llamando el Señor para el tiempo final, es uno solo. Capítulo 22, el último párrafo, se llama una advertencia rechazada. Cuando, bueno, página 433, leo una de estas frases que se dice que Babilonia es madre de las rameras. Habla de que la madre de las rameras cayó, pero que el mensaje de ha caído Babilonia no es un mensaje que se aplica hacia la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice está en esta condición caída de hace mucho tiempo. El mensaje Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y que luego se han corrompido. Bien, entonces tenemos que desde la fundación de la Iglesia Católica hasta este tiempo, hasta el Lutero, siempre fue ramera, nunca fue pura. Pero con el surgimiento de los luteranos, con el surgimiento de la justificación por la fe, surgen una iglesia pura. Ahora, esta iglesia pura, dice Apocalipsis 14, debe aplicarse a las comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y que luego se han corrompido. Apocalipsis capítulo 14, cuando dice ha caído Babilonia, se refieren a la iglesia luterana, pero no por completo la iglesia evangélica, no por completo la iglesia protestante en general. Dice, y si seguimos leyendo, los invito a que me acompañen con el capítulo 22, que tal vez esto es lo que a mí más me cautiva y más me llama la atención de este capítulo. Dice, página 440, decían, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844, y entonces se aplicaba más específicamente a las iglesias de los Estados Unidos, donde la advertencia del juicio había sido más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. ¿Pero qué cosa? Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Entonces yo le hago una pregunta. Para 1517, la única iglesia caída es la iglesia católica, ¿verdad? Ahí aparece el surgimiento de iglesias puras, pero que con el tiempo se corrompieron. 1844 sea la caída de todas las iglesias que no rechazaron el mensaje de 1844. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Entonces las iglesias experimentaron una caída moral por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero su caída no fue completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para este tiempo, fue decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha hecho beber a todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que beber todas las naciones, tienen que beber todas las iglesias, tienen que beber todas las corporaciones religiosas. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades probatorias para nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias de fe protestantes de todos los países de la cristiandad. Y esas iglesias están incluidas en la solemne y terrible advertencia del segundo ángel, pero la obra de la apostasía aún no ha alcanzado su cumplimiento. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás orará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia,
y que todos los que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para recibir la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición. ¿Y la unión de qué cosa? De la iglesia con el mundo, no dice de las iglesias, sino de la iglesia con el mundo, se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún en el futuro. A pesar de las tinieblas espirituales y de alienación de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo aún se encuentran en el seno de ellas. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos, cuando hablamos y tiramos acertos contra las religiones. Porque si bien las religiones tienen doctrinas erróneas, hay muchos verdaderos seguidores de Cristo, aún en el seno de ellas, y tenemos que tener la suficiente sabiduría para poder hacer diferencia de una cosa a la otra. Y esto no lo digo yo, lo pueden leer en varios testimonios de Espíritu y Profecía. Muchos de ellos jamás han conocido las verdades especiales para este tiempo. No pocos están insatisfechos con su estado actual y están anhelando una luz más clara. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las que pertenecen. Como esas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más al mundo, la diferencia entre ambos grupos será cada vez más amplia hasta que se consumará la separación. Llegará el día cuando quienes aman a Dios por sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos a los que son más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Y quiero leer una frase que me gustó mucho, la frase fuerte, que es de los testimonios. Dice: los hijos de Dios, esto está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1165. Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra, y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. El tiempo del fin, la diferencia, dice, entre estos ambos grupos será cada vez más amplia. Va a haber solamente dos. Entre nosotros tal vez no lo podamos encontrar todos bajo una misma iglesia, bajo una misma denominación. Pero van a haber solamente dos grupos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que adoren a la bestia de su imagen. No tienen nombre. Me llama la atención eso en el libro de Apocalipsis y en la Biblia en general. La congregación de creyentes no tiene un nombre, no dicen nos llamamos tal o cual. La verdadera congregación tiene atributos, tiene características. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias, Leandro, por habernos acompañado esta noche. No sé si puedes hacer una oración. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Oramos, hermanos. Amén. Querido Señor, santo y glorificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Padre, por este precioso tiempo, este precioso momento en el que por medio de tu palabra nos has conducido a los mismos eventos finales, a la culminación de tu obra, Señor. Deseamos estar listos para ese evento, Señor. Estamos viendo que los eventos se suceden uno atrás de otro, que las noticias nos llegan y que cada vez más, Señor, hay hambre, no de comida, de bebida, sino de la palabra de Dios. Gente que está necesitando entender por qué ocurren las cosas, por qué, Señor, hay una mala descripción de tu carácter en el mundo. Se intenta entender por qué las cosas suceden, y te ruego, Señor, para que no solamente por la palabra, sino por el testimonio que demos, más y más almas se entreguen
a los pies de tu amado Hijo Jesús. Te rogamos, Señor, para que purifiques estos vasos, para que puedan ser útiles en tus manos. Te ruego, Señor, por los que en esta hora escucharon el tema que se dio en esta hora, para que tu Espíritu more en sus corazones y puedan tomar una decisión en esta hora. Que no se vayan a descansar sin antes haber puesto, como dice el Salmo 4:4, Señor, que podamos realmente en nuestras camas meditar sobre estas cosas. Que no nos vayamos a descansar sin esto, Señor, para darnos paz, Señor, y seguridad de aquello que va a venir. Te rogamos, Señor, para que podamos renovar nuestros pactos contigo y ruego, Señor, para que tu Espíritu, Señor, tus ángeles también alejen de toda influencia maligna que se encuentra en nuestros hogares, de aquellas cosas que nos es difícil dejar, Señor. Te ruego para que tu presencia more entre nosotros y que pueda ser nuestros hogares un lugar especial para que tú puedas morar allí, tanto en nuestras casas, nuestras familias, nuestros diálogos, todo lo que compone a nosotros, también nuestra vida, sino que podamos ser templos para tu Espíritu. Te ruego, Señor, por todas estas cosas, sin olvidarme de las muchas cosas por las que te agradezco, Señor. Sobre todo por esta oportunidad, por la libertad, por la vida y la salud, Señor. Sin olvidarme de todas estas cosas, Señor, te ruego para que nos acompañes en esta semana y bendigas especialmente a los hermanitos que van a estar yendo para Nueva York, Señor. El enemigo está obrando y de manera grande en esa ciudad. Te ruego para que los dotes con poder. Tienen materiales, tienen un mensaje para dar, Señor. Te ruego para que los dotes con poder y te ruego por cada uno de nosotros para que nos dotes con el poder de tu Espíritu para culminar tu obra. Lo pido todo esto no porque lo merezcamos, Señor, sino por el mérito precioso de tu amado Hijo Jesús, por la sangre preciosa que derramó en la cruz. Lo pido por eso, Señor, por su nombre precioso.